Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía. Les doy la bienvenida a su canal favorito de Chismecito Turco, donde analizamos cada detalle, cada mirada y cada gesto de nuestras parejas favoritas. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, admitámoslo, extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uy, el tema de hoy les va a encantar. Vamos a desmenuzar un gesto en particular de Kerem hacia Hande que quizás pasaste por alto, pero que habla muchísimo de la conexión que existía entre ellos. Sí, esa conexión que nos enamoró a todos en Senkalkapm, y que para muchos trascendió la pantalla. Este gesto no es solo una simple muestra de cariño, no. Es un detalle que revela la profundidad de su relación, la admiración mutua y ese algo especial que los unía. Vamos a analizar el contexto en el que ocurrió, la reacción de Hande y, por supuesto, lo que este gesto significaba realmente. Agarren palomitas y acomódense porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito, quiero invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre tendrán las últimas noticias, los análisis más detallados y, por supuesto, todo el salseo que necesitan sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que ya saben, únanse a nuestra comunidad y no se pierdan de nada. Ahora sí, vamos al vídeo. Como les comentaba, hoy vamos a concentrarnos en un gesto específico de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel que, a mi parecer, define mucho la dinámica de su relación. No es un gesto grandilocuente, no es un beso robado frente a las cámaras, no es una declaración de amor pública. Es algo mucho más sutil, pero increíblemente significativo. Para ponerlos en contexto, estamos hablando de una entrevista que dieron ambos durante la promoción de Senkalkapm. Era una entrevista bastante relajada, en la que se les veía cómodos y muy divertidos. Estaban respondiendo preguntas sobre la serie, sobre sus personajes y sobre cómo era trabajar juntos. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pero hay un momento específico en esa entrevista que para mí es clave. Estaban hablando de las dificultades de grabar ciertas escenas, de los retos que implicaba interpretar a Eda y Serkan. Hande estaba explicando lo complicado que fue para ella conectar con la vulnerabilidad de Eda en ciertos momentos, ya que, según decía, ella es una persona mucho más fuerte y decidida en la vida real. Y aquí es donde entra Kerem en escena. Mientras Hande hablaba, él la miraba fijamente, con una expresión de profunda admiración y cariño. Pero no era solo la mirada, era algo más. Era como si él estuviera completamente absorto en sus palabras, como si él entendiera perfectamente lo que ella estaba tratando de expresar. Y entonces, mientras Hande seguía hablando, Kerem hizo algo muy sutil. Extendió su mano y le tocó ligeramente el brazo. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero cargado de significado. No fue un toque casual, no fue un toque de consuelo. Fue un toque de afirmación, de reconocimiento. Fue como si le estuviera diciendo, te entiendo, veo tu esfuerzo, reconozco tu talento. Este gesto, mis amores, es el que vamos a analizar a fondo. ¿Por qué? ¿Qué implica realmente este pequeño toque en el brazo? Para mí representa la profunda conexión que existía entre Kerem y Hande, la admiración que sentía Kerem por la capacidad actoral de Hande y el respeto que tenía por su vulnerabilidad. Piensen en esto, estaba exponiendo una parte de sí misma, una parte que no siempre muestra al público. Estaba admitiendo que a veces le costaba conectar con ciertos aspectos de su personaje. Y en ese momento Kerem, en lugar de interrumpirla o minimizar sus sentimientos, le ofrece un gesto de apoyo silencioso, pero poderoso. Este toque en el brazo además demuestra que Kerem no solo veía a Hande como su compañera de trabajo, sino como una persona a la que admiraba y respetaba profundamente. Era una forma de decirle, estoy aquí para ti, te apoyo en todo lo que haces. Y eso, mis amores, es algo que va más allá de la simple química en pantalla. Además, analicemos la reacción de Hande ante este gesto. Ella no se sobresaltó, no se incomodó. Simplemente le devolvió la mirada con una pequeña sonrisa, como si estuviera reconociendo el mensaje que Kerem le estaba transmitiendo. Era una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que solo dos personas que se conocen muy bien pueden tener. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque, seamos honestos, todos queríamos que Hande y Kerem fueran pareja en la vida real. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la química entre ellos era innegable. Y gestos como este alimentaban aún más nuestras esperanzas. Para mí, te toque en el brazo era una prueba más de que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad. Era una conexión profunda, una admiración mutua y un cariño que trascendía lo profesional. Era como si se estuvieran diciendo cosas sin necesidad de palabras.
Ahora muchos podrían argumentar que este gesto podría ser interpretado de muchas maneras. Que quizás Kerem simplemente estaba siendo un compañero de trabajo solidario, que estaba mostrando apoyo a Ande en un momento difícil. Y sí, es una interpretación válida. Pero para mí, hay algo más en este gesto. Hay una intensidad en la mirada de Kerem, una ternura en su toque que va más allá de la simple amistad. Es como si él estuviera transmitiendo un mensaje secreto, un mensaje que solo Ande podía entender. Y es que, seamos sinceros, la relación entre Ande y Kerem siempre fue un misterio. Nunca supimos realmente qué pasaba entre ellos detrás de las cámaras. Pero gestos como este, pequeñas señales como esta, nos daban una idea de la conexión especial que existía entre ellos. Además, no olvidemos que la química entre Ande y Kerem era palpable en cada escena de Senkalkam. Sus miradas, sus sonrisas, sus toques, todo parecía tan real, tan natural, que era difícil creer que no había algo más entre ellos. Y es que, como dice el dicho, donde hay humo hay fuego. Y en el caso de Ande y Kerem, había mucho humo, muchísimo humo. Y aunque nunca supimos si ese humo se convirtió en fuego, la simple posibilidad nos emocionaba a todos. Volviendo al gesto en sí, creo que lo que lo hace tan significativo es su sutileza. No es un gesto ostentoso, no es un gesto que busca llamar la atención. Es algo muy íntimo, muy personal, que solo cobra sentido en el contexto de la relación entre Ande y Kerem. Es como si Kerem estuviera diciendo, sé que esto es difícil para ti, pero estoy aquí para apoyarte. Confío en tu talento, creo en ti. Y ese mensaje, mis amores, es invaluable. Y es que al final del día, todos necesitamos un poco de apoyo y reconocimiento. Todos necesitamos saber que alguien cree en nosotros, que alguien nos valora por lo que somos. Y en ese momento Kerem le brindó ese apoyo a Ande de una manera muy especial, muy significativa. Este gesto además nos recuerda la importancia de la comunicación no verbal. A veces las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. A veces un simple toque, una mirada, una sonrisa, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y en el caso de Ande y Kerem, la comunicación no verbal era fundamental. Ellos se entendían con solo mirarse, se apoyaban con solo un gesto. Era una conexión que iba más allá de lo superficial, una conexión que se basaba en la confianza y el respeto mutuo. Ahora algunos podrían argumentar que estoy sobreanalizando un simple gesto. Que estoy viendo cosas donde no las hay. Y quizás tengan razón. Pero como les dije al principio, este canal se trata de analizar cada detalle, cada mirada y cada gesto de nuestras parejas favoritas. Y para mí, este gesto de Kerem hacia Ande es un detalle que merece ser analizado a fondo. Porque revela mucho sobre la personalidad de Kerem, sobre su admiración por Ande y sobre la conexión especial que existía entre ellos. Además, no olvidemos que Ande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, es analizado al detalle por sus fans. Y este gesto, por supuesto, no fue la excepción. De hecho, muchos fans lo interpretaron como una prueba más de que Ande y Kerem estaban enamorados. Y aunque nunca lo confirmaron, la esperanza nunca murió. Incluso hoy en día, muchos fans siguen soñando con una reconciliación entre ellos. Y es que, como les dije, la química entre Ande y Kerem era innegable. Era una química que trascendía la pantalla, una química que nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de esa química sigue vivo en nuestros corazones. Volviendo al gesto en sí, creo que lo que lo hace tan especial es su autenticidad. No es un gesto forzado, no es un gesto prefabricado. Es algo que surge de forma natural, algo que nace del corazón. Y es que cuando uno siente algo verdadero por alguien, es difícil ocultarlo. Los gestos te delatan, las miradas te traicionan. Y en el caso de Kerem, su gesto hacia Ande lo delató. Es como si él no pudiera evitar mostrar su cariño y admiración por ella. Era algo que le salía de forma natural, algo que no podía controlar. Y eso, mis amores, es lo que lo hace tan especial. Y es que al final del día, todos queremos encontrar a alguien que nos mire como Kerem miraba a Ande. Alguien que nos admire por lo que somos, alguien que nos apoye en todo lo que hacemos. Alguien que nos haga sentir especiales, alguien que nos haga sentir amados. Y en ese momento Kerem hizo sentir a Ande especial, la hizo sentir amada. Y eso, mis amores, es algo que nunca olvidaremos. Este gesto además nos enseña una valiosa lección, que el amor se demuestra con hechos, no solo con palabras. Que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Que un simple toque, una mirada, una sonrisa, pueden valer más que 1000 declaraciones de amor. Y en el caso de Ande y Kerem, los hechos hablaron más fuerte que las palabras. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de esos hechos seguirá vivo en nuestros corazones.
Seguiremos recordando sus miradas, sus sonrisas, sus toques. Seguiremos recordando el amor que se tenían. Y es que al final del día, el amor verdadero nunca muere. Puede transformarse, puede evolucionar, pero nunca desaparece por completo. Y en el caso de Hande y Kerem, su amor de la forma que haya sido, siempre permanecerá en nuestros recuerdos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado de este gesto tan especial. Espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles, sobre la importancia de la comunicación no verbal y sobre la importancia del amor verdadero. En resumen, hemos analizado un gesto sutil pero significativo de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel durante una entrevista, un toque en el brazo que para muchos representaba una conexión profunda, admiración y un cariño que trascendía lo profesional. Vimos cómo este gesto, aunque pequeño, era una muestra de apoyo y reconocimiento hacia la vulnerabilidad de Hande, y cómo su reacción a él sugería un entendimiento mutuo y una conexión especial. Aunque la relación entre Hande y Kerem siempre fue un misterio, gestos como este alimentaban la esperanza de los fans y reforzaban la creencia en una química innegable entre ellos. En última instancia, este gesto nos recuerda la importancia de la comunicación no verbal y cómo los pequeños detalles pueden revelar mucho sobre la profundidad de una relación. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este gesto. ¿Ustedes qué creen que significaba realmente? ¿Creen que había algo más entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito turco. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un beso enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.